Bien, entonces, vamos a comparar dos imágenes entre lo que sería una imagen del neoclasicismo, el juramento de los Horacios, en donde diríamos, el ideal clásico está visto como un modelo ético. Pertenece a este género vinculado a la historia, en donde se van a observar pocos personajes, en donde hay una presentación de los hechos, hay una importancia de la virtud, una función, diríamos, didáctica. Se piensa en lo histórico. Fíjense cómo organiza el espacio, decíamos, y por el otro lado, esta importancia que va a tener de la temática, de estos pocos personajes, esta idea de orden, de distanciamiento, es decir, no me conmueve, sino que me genera esta sensación de solemnidad, quizás. En las primeras décadas del siglo XIX, ya el neoclasicismo había entrado en crisis. Si bien a fines del siglo XVIII había movimientos en lo que hoy sería Alemania, vinculados al Stadtland, vinculados a la escritura de Goethe, vinculados a Herder, o sea, en este clima de tensión con programas retóricos, hay que ubicar lo que se conoce como movimiento dentro de las artes visuales del romanticismo. Uno de los artistas fue Theodor Géricault. Esta obra es quizás una de las obras más conocidas, que puede observarse esta fuerza que tiene, primero el claroscuro de la obra, que remiten a obras del claroscuro de Caravaggio, del barroco, la fuerza de la naturaleza. Fíjense dónde se instalan los focos de luz que van organizando estos claroscuros, ¿no? Es decir, por otro lado, también podemos observar el uso de diagonales. Si ustedes observan, hay una construcción piramidal de la estructura compositiva de la obra que genera esta tensión y da esta sensación de dinamismo. Por otro lado, la temática no es menor. La balsa de la medusa era un relato una situación que había sucedido, que había salido en las noticias un par de años anteriores a que la pilente Géricault, y este barco había naufragado y se habían producido en quienes habían sobrevivido al naufragio situaciones de mucha violencia y hasta de canibalismo. Entonces, esta idea de la fuerza de la naturaleza por sobre el hombre, ¿no? Podríamos decir que aparece esta desesperación, esta idea del desastre que se observa. Incluso hay un historiador contemporáneo a Géricault que va a plantear, el historiador de la Revolución, va a plantear que la balsa era un poco la sociedad francesa que estaba a la deriva luego de la caída de Napoleón. Muy distinto a lo que sería el cuadro histórico que habíamos observado del neoclasicismo, ¿no?
cortito, en esta imagen se observan fragmentos del cuadro y me gustaba presentarles, el cuadro se ubica en las galerías del Museo del Louvre, para que vean estos grandes formatos de la pintura y por el otro lado el estudio del dibujo para lograr estas expresiones. Fíjense esas presencias de escorzos, fíjense esos primeros planos y cómo va en ascenso hacia aquel personaje que está como si tuviera una bandera tratando de decir acá estamos. Otro artista del romanticismo va a ser William Turner. En esta obra es quizás donde podemos observar el interés que tiene por el género del paisaje. El paisaje era un género que había surgido como género independiente en el barroco, pero que en este caso cobra la fuerza de una visión muy emocionante, ¿no? Lo primero es el sentimiento humano, ¿no? Este ambiente natural y esta reacción frente a las fuerzas de la naturaleza. Hay una relación activa con una soledad. En especial elegí esta obra, primero los cielos de Turner, la pincelada suave, ligera, rápida, que va conformando las variaciones de estos cielos, el reflejo en el Támesis y el tema, ¿no? Que no es menor. El temerario pertenecía a la marina inglesa, era un barco que había tenido grandes batallas y está siendo remolcado para desguace, ¿no? Es decir, es su final, el momento final. Y ese momento también implica este sentimiento de finitud, incluso de todo aquello que es considerado como invencible, ¿no? Pensemos en esa marina invencible inglesa, ¿no? Entonces, lo que observamos, hay una visión del espacio que tiene una extensión infinita, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, estos torbellinos de aire, de luz, una luz sumamente cálida, y pasan a ser todas elementos que conforman esta sensación entre movimiento, cierta calma y cierta sensación de finitud, de final, de ocaso. Finalmente, esta obra, que pertenece a lo que es la escuela romántica de Eugène Delacroix, que se llama La libertad guiando al pueblo, no se refiere a la Revolución Francesa de 1789, sino a la insurrección de 1830. Es considerada como la primera obra política en la historia de la pintura moderna, porque justamente está pintando un hecho contemporáneo, está tomando posición, ¿no? ¿Qué se puede observar? Bueno, estas características que veníamos observando en las imágenes anteriores, los claroscuros, cómo se va perdiendo la figura, los primeros planos, que nos remiten en las imágenes de la balsa de la Medusa. Fíjense los escorzos de los cuerpos que están en primer plano caídos, ¿no? Este posicionamiento increyendo que va hacia la libertad que tiene en sus manos la bandera francesa, los cuerpos de los caídos en este primer plano, los escorzos, las luces sumamente teatrales, la fuerza que
pasa a tener las pinceladas, ese humo detrás, y allí se ve en un plano lejano Notre Dame de París. Fíjense que en lo que es la estructura compositiva les va a remitir a la obra que veíamos de Géricault, justamente. Por otro lado, este uso de diagonales que decíamos enfatiza la importancia del dinamismo, ¿no? Bien, las miradas, las tensiones entre las miradas que se puede observar, nos habla justamente de esta construcción de una obra que remite y retoma e invierte la posición de esos cuerpos de primer plano de la balsa de la Medusa. Pido que vuelvan a revisar la imagen de Géricault.